y oportunidades de diversificación. Para Universidad Xochicalco es de gran importancia la vinculación de la vida académica con las autoridades que generan los proyectos de desarrollo y crecimiento económico. Reconocemos la importancia de voltear hacia nuevos mercados que mejoren las cadenas de suministros que se viven a diario en el comercio internacional, del cual forman parte nuestros alumnos y egresados. Le agradezco compartir su tiempo con estas nuevas generaciones de licenciados en comercio internacional, y también aprovecho a felicitar al maestro Francisco y agradecerle pues el enlace para que la representación de la Secretaría de Economía esté aquí el día de hoy. Muchas gracias, bienvenidos. Muchas gracias, directora. Pues si me lo permiten, le voy a ceder el uso de la voz a nuestra compañera Wendy Ramírez, quien nos va a dar lectura de la semblanza de nuestro expositor. Si gusta acercarse para acá, señorita. Vamos a hacer aquí. Ahí está. Ahí. ¿Ya? Félix González Sáenz es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, cuenta con una maestría en Economía por la Johns Hopkins University, con sede en Baltimore, Estados Unidos. Dentro de su formación académica, también destaca un diploma sobre negocios internacionales, mercadotecnia, finanzas y recursos humanos, por el Thunderbird Stanford, Wharton School, Carnegie Mellon y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Asimismo, ha sido certificado por el Korea Development Institute, Escuela Gestión Gubernamental y Gobernanza Mundial, G20 Korea Global Leaders Fellowship Program. Cuenta con experiencia laboral en los sectores privados y públicos en empresas y organismos tales como Bancomer, Cemex, Banobras, FIDE, CONUE, Amexit, así como de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía. Formó parte del equipo negociador de Agricultura y Acceso a Mercados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y fue consejero económico en la representación de la Secretaría de Economía en Bruselas, Bélgica. Actualmente se desempeña como director general de Acceso a Mercados de Bienes en la Secretaría de Economía. Gracias. Muchas gracias, Wendy. Muchas gracias. Pues sin más, maestro Félix González, de nueva cuenta te damos la bienvenida, agradecemos tu colaboración y te cedemos el uso de la voz. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Primero que todo, quiero agradecer a la Universidad de Xochicalco la invitación a nombre de la secretaria, la maestra Tatiana Cloutier. Pues es un gusto estar con ustedes y pues charlar sobre todo con la nueva generación de estudiantes, que yo creo que es muy importante pues que cultivarse en estos temas, y espero que esta charla, pues yo la quiero presentar como una charla un poco académica, entre académica, práctica, y pues la idea es esta presentación está un poco larga, pero creo yo que podemos darnos el tiempo, y si los estudiantes también quisieran, o hubiera preguntas en el transcurso de la presentación o dudas, pues también podríamos romper un poco el esquema de ayuda a la presentación, y si hubiera alguna duda, pues yo me encantaría interactuar. Pues Francisco, adelante. Bueno, la presentación que les traigo el día de hoy la titulé La perspectiva de política comercial, un poco de apunte de estrategia de negociación, porque quiero, a través de ciertas gráficas, estas láminas, quiero presentarles a los alumnos y a ustedes, pues, la política comercial que México ha llevado en los últimos 30 años. Básicamente es una perspectiva de largo plazo, y también con una visión de qué nos espera, o sea, los retos que nos esperan y oportunidades de diversificación. Francisco, si gustas, la siguiente lámina, por favor. Bueno, este es el índice. Básicamente veríamos rápidamente lo que le diga, los apuntes de la estrategia comercial, y para eso vamos a utilizar una gráfica, una lámina que a mí me gusta mucho, que es el famoso, es un indicador económico comercial que se llama índice de apertura comercial o índice de globalización, y otros indicadores, que es la razón de exportaciones a PIB y la razón de importaciones a PIB. Con esas gráficas yo busco darle y demostrar la trayectoria de la política comercial de México en largo plazo, y ver cómo a través de ese indicador la política comercial se va reflejando en ese indicador, y cómo los cambios en la política nos llevan
a una estrategia comercial de México de largo plazo. El segundo elemento es los ejes de política comercial de México en esta administración, un poco de la agenda de negociaciones que tenemos en la subsecretaría. Yo soy, creo que ya me mencionaron, yo soy director general de acceso al mercado de bienes en la subsecretaría de industria, en la subsecretaría de comercio exterior, y por lo tanto uno de nuestros elementos más importantes es la agenda de negociaciones. Y el cuarto punto, espero que no sea tan ambicioso y tengamos tiempo de abarcar la mayor parte de los temas, es un poco hablar de la coyuntura del COVID-19, la crisis que tuvimos reciente, que aún estamos en ella, sobre el comercio y las exportaciones de México. Adelante, Francisco, gracias. La siguiente lámina. Bueno, esta lámina, le digo, es la evolución del índice de apertura comercial, que básicamente es la razón del comercio total, o sea, todas las exportaciones y las importaciones que México ha realizado sobre el PIB, básicamente es el porcentaje del comercio exterior, cuánto representa el comercio exterior sobre la economía, sobre el PIB. Desde un punto de vista, se dan cuenta de muy largo plazo. La gráfica empieza desde 1980 y la acabo de actualizar hace precisamente para esta plática, la actualicé al año 2020. O sea, son más de 30 años de evolución. Y en esta gráfica yo busco que ustedes, y estoy marcando, se dan cuenta, la gráfica tiene una serie de líneas verticales punteadas donde yo muestro un evento importante desde mi punto de vista. O sea, normalmente no son los únicos. Los eventos importantes en la historia de México en términos de la estrategia comercial y la apertura y cómo repercutió ese evento en el índice de apertura comercial. Entonces, si se dan cuenta, el primer evento importante que menciono, que pongo en esa gráfica, es la entrada de México al GATT en 1986. Previo a eso, si ven la gráfica, ven del 80 al 86, el índice de apertura comercial de México, o sea, la razón de todo lo que exportamos y lo que importamos del mundo sobre el tamaño de la economía mexicana, era de 15.1. Ese es el indicador, representaba 15.1 del total. Entonces, esa etapa, o sea, se puede, y la etapa anterior se puede catalogar, o se le llamaba, en términos históricos, México era básicamente una economía cerrada y netamente petrolera. Ahorita la vamos a ver en la siguiente gráfica. Entonces, índices pequeños, una cosa importante, seguramente ustedes ya lo conocen, es este indicador, como les mencionaba, cuando es pequeño, es un indicador de que la economía no está tan insertada en el comercio exterior, y por lo tanto, números pequeños de este índice tienden, no necesariamente, pero eso está muy correlacionado a una economía cerrada y no vinculada con el comercio exterior. En ese momento, del 80 al 85, se dan cuenta, el indicador de México era de 15 y no pasaba de 20%. O sea, era una economía bastante cerrada. Eso es lo que dice el indicador. Y básicamente lo que exportábamos en ese momento era solamente petróleo. La economía era muy cerrada. Llega el primer parteaguas de la economía mexicana, y fue la entrada de México al GATT después de muchos intentos frustrados en 1986, a razón de pues, una crisis grave que tuvimos, la crisis petrolera del 82, el boom petrolero, la subsecuente crisis. Entramos al GATT después de fue una edición política y un cambio, pues, en la forma en que México se insertaba con el mundo. Del 86 al 94, que es el siguiente parteaguas, es la entrada de México, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En ese periodo, del 86 al 94, fue cuando México empezó a incursionar, empezó a abrirse la economía, de tener una economía totalmente cerrada, con permisos previos, aranceles prohibitivos. ¿Se acuerdan en esa época? Bueno, yo creo que ustedes son muy jóvenes, pero la gente que tenga un poco más de edad ha de recordar, bueno, y más de la gente que no estaba en la frontera, pues en esa época, pues México no teníamos una muy escasa oferta de productos del exterior. O sea, casi comer un sneaker era una cosa de mucho lujo fuera de la frontera, porque también recuerden que la frontera siempre ha tenido un estatus especial. Entonces, en este periodo anterior del 86,
México se caracterizaba por exportar bienes de muy escaso nivel agregado, no teníamos manufactura. Del 86 al 94, antes de la entrada en vigor del TELCAN, México empezó a incursionar, redujo una serie de aranceles, quitó permisos previos y la economía empezó a abrirse. Y se dan cuenta, hubo un incremento en el índice de apertura comercial o índice de globalización, como se le llama. Aumentó de tener niveles de 15 a 26. Sin embargo, entonces ese fue como el inicio de los pininos de México, la entrada de México al mercado mundial y a conocer cómo México íbamos a incursionar. Y una de las primeras cosas que México hizo en esta época es desmantelar el esquema que se llamaba en el momento anterior de un modelo de sustitución de importaciones a un modelo de apertura comercial y de eliminación de barreras. Si se dan cuenta, la gráfica es muy clara. Vean cómo brincó. La entrada del Tratado de Libre Comercio fue un cambio radical. O sea, y la gráfica lo revela claramente. De tener niveles de 26, la línea tiene una discontinuidad, como se dice en matemáticas, ¿no? La línea tiene una discontinuidad y esa discontinuidad es básicamente al producto del Tratado de Libre Comercio y en cierta forma recuerde también la crisis que tuvimos, la crisis de la depreciación del tipo de cambio que tuvimos en el famoso error de diciembre. Entonces, esos dos movimientos, pero básicamente el cambio estructural se debe a la entrada en vigor del TELCAN. Pasamos de niveles de 20 tantos a 42. Ese incremento, ese gap que tenemos, esa brecha, ese brinco en el índice de apertura comercial, básicamente es algo muy típico de México. O sea, es algo que muy pocos países han tenido esa discontinuidad y es básicamente el cambio de postura de la economía mexicana de estar netamente cerrado a empezar a vincularnos totalmente con la economía de Estados Unidos y con América del Norte, también con Canadá. Entonces ahí es un cambio muy importante que quiero que ustedes lo vean y la gráfica lo revela muy claramente. Del 94 al 2002, se puede decir que esa etapa yo la llamo la consolidación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Si se dan cuenta, la línea se mantiene, va aumentando un poco hasta el año 2000, que ahí se puede hacer, el año 2000 marca, como el auge máximo, el auge que tuvimos de la vinculación con América del Norte en ese periodo. Y luego yo llamo de 2001 a 2002, hay dos eventos importantes que quiero recalcar y que afectaron la economía mundial y a México en particular. Tenemos, primero que todo, en el 2001, la crisis de las Torres Gemelas. O sea, fue un cambio muy radical en la forma en que Estados Unidos se vinculó con el mundo, también la forma en que nos vinculábamos. Los ataques terroristas de las crisis de las Torres Gemelas marcó un cambio muy, muy fuerte en la forma en que Estados Unidos se estuvo vinculando con el resto del mundo. Y también otro evento que para nosotros es muy relevante fue la entrada de China a la OMC en el 2002. Y China, como ustedes saben, es un competidor pues muy importante en las manufacturas. En lo que nosotros estábamos vinculando con Estados Unidos y con América del Norte, China también es muy competitivo en esos productos y nosotros tuvimos un shock muy importante y se dan cuenta, el índice de apertura comercial de México se reduce y en los próximos, hasta el año 2009 se dan cuenta, aumenta el índice, pero de una forma mucho más, el ritmo de crecimiento del índice es mucho más lento. Y es el reto que China implicó y México fue perdiendo un poco de competitividad, incluso la vinculación con Estados Unidos se fue reduciendo, el ritmo de esa vinculación, más bien dicho, se redujo por el reto que China implicó y básicamente pues, competíamos con los mismos productos manufactureros que México producía y China tenía más ventajas y por lo tanto nuestra inserción se fue reduciendo. Llega otro parteaguas que yo quiero recalcar, es el 2009, la crisis financiera mundial. Ahí se nota una caída pequeña. En ese momento, del 2009 al 2020, se dan cuenta, ha habido una serie de choques, pero el índice de apertura comercial de México se ha ido incrementando. Vean que de 51.6 al año 2018, que es el máximo nivel del índice de apertura, llegamos de 51.6 a 74.9. Este periodo, aunque ha sido
ha sido un poco más, no tan radical como vean el periodo que cuando entró en entrada en vigor el TLC. Ese periodo, ese lapso de tiempo implicó un incremento muy importante en índice de apertura y muy dinámico, casi tan importante como la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Entonces, ese periodo, básicamente yo lo puedo caracterizar como el alto desempeño en el sector automotriz, las inversiones que llegaron en el sector automotriz y también en otros sectores manufactureros de la frontera, pues obviamente también se puede mencionar el sector electrónico, que ustedes en la frontera, pues es un sector muy importante. Sin embargo, una de las desventajas del sector electrónico es que no está vinculado tan fuertemente como el sector automotriz, donde las inversiones fueron muy importantes y se puede decir que ese fue el auge, o sea, yo lo llamo ese periodo, es el alto desempeño del sector automotriz. Luego viene la crisis de una desaceleración de 2019, baja un poco el índice y si se dan cuenta, retomamos en el 2020, a pesar de la crisis del COVID, se muestra un incremento, pero ese incremento ahorita vamos a ver, se refleja básicamente en las exportaciones. Tuvimos una fuerte contracción en la parte importadora, pero la parte exportadora se siguió vinculando a pesar de la crisis de COVID y se dan cuenta, es la historia en más de 30 años de cómo el índice de apertura comercial refleja los cambios en las políticas de México, refleja la entrada en vigor de los tratados de libre comercio, los choques que hemos tenido por otros factores, como por ejemplo la crisis financiera mundial, la entrada de China a la OMC, y contrasta fuertemente, se dan cuenta cómo es totalmente distinto la época de la economía cerrada y petrolera al tipo de economía que ahora somos. O sea, somos totalmente distintas. O sea, México de los 80s era otra idiosincrasia y otro tipo de vinculación al mundo, al México que tenemos del nuevo siglo. Entonces, esto que se lo quería presentar son algunos elementos que creo que vale la pena que ustedes como estudiantes los tengan presentes a la hora de contextualizar. Esto es una forma de contextualizar lo que estamos haciendo día con día y los instrumentos que tenemos vigentes para insertarnos. Entonces, esto es lo que le quería mencionar, o sea, a grandes rasgos. Si podemos irnos a la siguiente lámina. Esta lámina, ustedes dirán que es muy parecida, pero esta básicamente es el desempeño, es la razón de las exportaciones de México al PIB. O sea, obviamente se dan cuenta, más o menos es la mitad del índice de apertura comercial, pero se dan cuenta, tiene algunas características relevantes. Es la forma en que las exportaciones, lo que la exportación es cómo las exportaciones representan dentro del PIB, es cómo la exportación es el motor, se puede decir, o cómo se vincula la exportación al crecimiento de la economía mexicana. De nuevo, aquí más claro todavía, del 80 al 86, vean un pico irrelevante. O sea, en 1880 teníamos la razón de exportaciones a PIB era 7.9, una razón muy pequeña. Básicamente, eso es lo que está diciendo que México no exportaba. O sea, la exportación como porcentaje del PIB del país era menos de 10%. O sea, era muy marginal porque México realmente no exportábamos, y cuando exportábamos era petróleo. Y hay un evento importante que quiero que vean ahí, que del 7.9 pasamos al 14.9. Ese incremento es el incremento, es el boom petrolero que tuvimos por el incremento del precio del petróleo. Básicamente esa discontinuidad, ese brinco que tuvimos ahí de la razón de PIB, de exportación a PIB, es básicamente el boom petrolero, que luego lo pagamos muy caro, déjame les digo después. O sea, y esa etapa es muy importante, y es importante que tengamos conciencia de ese México, de esa estrategia que tuvimos que fue exitosa hasta que finalmente el tiempo nos alcanzó y esa forma de vincularnos con el mundo no era suficiente para crecer. Entonces, ese es el periodo de economía cerrada y petrolera visto desde el punto visto desde la perspectiva de la exportación de México al mundo. De nuevo, otra vez tenemos la entrada de México al GATT. Vean que la entrada implicó un incremento en la razón, hasta 16.7. Pero si se dan cuenta, que van a decir ustedes, ¿por qué del 87 al 93 estuvo cayendo
la razón de PIB, de exportaciones a PIB. Entonces se dan cuenta, ¿se acuerdan que en esa época, o sea, no sé si todos ahí recuerdan, pero vale la pena hacer un poco de historia económica? Es cuando México tenía inflaciones altísimas. Vivimos una época de hiperinflación. Entonces, en ese momento entra la nueva administración de Carlos Salinas de Gortari. Tuvimos un plan de choque para bajar la exportación, abrimos la economía, hicimos una serie de cambios estructurales muy fuertes que culminó en el 94 con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. En ese periodo, el tipo de cambio, recuerden, que otro factor muy importante de las exportaciones no solamente es la competitividad relativa al tipo de cambio real. En ese momento, en todo ese periodo, el tipo de cambio era fijo y por lo tanto, el tipo de cambio real se iba apreciando, es decir, perdíamos competitividad. O sea, a un tipo de cambio fijo, una inflación muy alta, pues los productos mexicanos eran poco competitivos desde el punto de vista porque el tipo de cambio era fijo. Y por esa razón, en todo ese periodo, que fue un ajuste muy importante en la economía, el tipo de cambio se mantenía fijo, era una variable que utilizaba el gobierno para detener, era una ancla para la inflación. Sin embargo, un punto en contra de esa política era que el sector exportador perdía competitividad por tener un tipo de cambio, pues, no fijo, era más bien, se puede decir, estaba vinculado, se depreciaba a nivel, era lo que le llaman PEG, exchange rate, es decir, un tipo de cambio que se depreciaba muy poquito y no se vinculaba con el mercado. Básicamente estaba fijado de esta forma por el gobierno, lo controlaba el gobierno, y por eso se dan cuenta, esa razón de exportaciones a PIB cae en ese periodo. Luego, otra vez, aquí el cambio radical. O sea, hubo un ajuste muy fuerte en el tipo de cambio, entra en vigor el Tratado de Libre Comercio y la razón pasa de 10.4 a 22. Un incremento espectacular en cualquier... Si ustedes tratan de ver o replicar este tipo de gráfica en otro país, o sea, no se va a dar, es muy típico del caso mexicano, la forma en que el sector exportador empezó a tener un peso muy importante y ser un motor muy importante del PIB. Y esta gráfica lo revela, cómo lo duplicó básicamente, se dan cuenta, de 10 se pasa a más de 20, duplica los puntos porcentuales y básicamente eso refleja esta gráfica. O sea, lo demás se puede decir, quiero hablar rápidamente después de la entrada en vigor del TELCAN, se dan cuenta la razón permanece muy estática, no hay un incremento, o sea, se incrementa pero muy, muy suavemente. Básicamente México pierde competitividad a razón de la entrada de China, México no hace reformas estructurales suficientes y esa razón de exportaciones a PIB no se ve reflejada en esta gráfica. Es otra, o sea, aquí es muy importante, o sea, no solamente tener el tratado fue un instrumento muy importante, sin embargo no es el único. Sabemos nosotros que la facilitación comercial es importante, tener las inversiones en las empresas, la atracción de inversión extranjera en ciertos sectores claves son importantes. Y por lo tanto, el hecho de tener un tratado no es, o sea, tenemos que tener más instrumentos, tenemos que seguir avanzando. Yo le llamo, es una carrera permanente. O sea, no te puedes quedar con lo que tienes porque el resto del mundo sigue avanzando. Y si tú te quedas con lo mismo, entonces vas a perder competitividad. Y eso se puede decir que pasó desde el 94 al 2009. O sea, México no hizo los cambios suficientes. O sea, el reto que China nos mostró, le mostró a México, representó para México, fue tan fuerte que no tuvimos el cambio suficiente para hacer que la economía, que las exportaciones fueran otra vez el motor de crecimiento. Sin embargo, a partir de 2009, de nuevo se dan cuenta, la razón de exportación a PIB se incrementa. Básicamente se debe a la entrada de inversión extranjera en sectores claves. O sea, tuvimos dos sectores a partir de 2009 que han implicado el dinamismo. Uno es el sector, ya lo había mencionado, el sector automotriz, ciertos sectores manufactureros que han sido importantes, sin embargo, un sector que poco mundo bueno, ya se habla muchísimo, pero el hecho de tener una apertura tan fuerte en el Tratado de Libre Comercio en el sector agrícola hizo que el sector agrícola se tuviera un dinamismo que nunca habíamos tenido en la historia de este país. O sea, nunca habíamos tenido un superávit comercial
y nunca imaginamos, o sea, que el sector agrícola fue un sector muy reticente. Ellos no querían entrar. Si tú le preguntas al sector agrícola antes del 94, si querían un tratado de libre comercio con Estados Unidos, la mayor parte de los sectores te habían dicho no, o más bien dicho, decían no, no queremos apertura, no estamos preparados para la competencia, excepto por frutas y hortalizas, los tomates, ciertos tipos el jugo de naranja, obviamente todas las verduras y hortalizas congeladas, ellos estaban muy preparados o tenían la expectativa de ganar. Sin embargo, todo el resto del sector agrícola no se sentía preparado. Sin embargo, en el largo plazo se demostró que la apertura y el cambio de mentalidad, eso también es muy importante. Sectores agrícolas que estaban totalmente en contra de cualquier apertura comercial en la década de los 90, ahora son sectores netamente exportadores. O sea, pregúntenles a los productores de carne de res, a los productores de carne de puerco de Sonora, exportan a Japón. O sea, no solamente en el mercado de Estados Unidos. Quiero decirles que también se han vuelto tan competitivos en ciertos productos que exportan a todo el mundo. Entonces, ese periodo que después del 2000, básicamente dos sectores han sido los más dinámicos, el sector automotriz y el sector agrícola. Y también claramente hay otros, pero yo quería recalcar o enfatizar esos dos. No sé si hay alguna pregunta o un comentario hasta este momento. Procedemos a la siguiente lámina, que es la parte importadora. Esta, de nuevo, si se dan cuenta, si se dan cuenta y comparan con la otra, pareciera que son las mismas. Sin embargo, quiero recalcar aquí varios eventos importantes de la parte importadora. Hay un lema importante. Muchas veces, el esquema, mucha gente dice, no, es que tener un superávit comercial es lo que se busca, ¿no? Básicamente, en la economía actual, en la economía comercial actual, en la vinculación que tenemos, importamos muchas cosas. La industria maquiladora fue la primera ejemplo. Importábamos ciertos insumos para luego exportar y dar valor añadido a las famosas cadenas globales de valor. Muchas veces importa ciertos insumos que no tienes o no eres tan competitivo, tú le das un valor agregado y exportas. Entonces, la visión tipo trompiana o mercantilista de que tenemos que tener un déficit comercial es malo, no quiero que, es una visión es muy miope. O sea, los países vinculados al comercio, Alemania, todos los países más importantes del mundo, obviamente tienen una economía muy fuerte, importan muchísimas cosas y también exportan. Entonces es importante la vinculación de lo que importas para luego exportar. Es un lema muy de las cadenas globales de las cadenas globales de valor. Es importar para exportar. Entonces es importante vincularse. Sin embargo, también algo que no me malinterpreten. Tienes que importar ciertas cosas. O sea, tienes también que generar tus propias insumos en México, pero no desde el punto de vista de sustitución de importaciones, como lo hacíamos en la década de los 80 o en los 70, que básicamente nos cerrábamos, tratábamos de sustituir importaciones para luego exportar. Ese modelo se agotó, no funcionó. Ahora tenemos un modelo en el cual la economía mexicana está vinculada al exterior, importamos muchísimo para luego darle valor agregado. Entonces, es importante que los sectores exportadores mexicanos tengan insumos importados a precio competitivo y a un costo efectividad que les permita ser competitivos. Sin embargo, tenemos que darle valor agregado. Ese ha sido uno de los temas que nos ha fallado en la estrategia, pero que tiene que ver mucho con la estrategia de las empresas y las vinculaciones que tienen. Entonces, en ese sentido, esta gráfica de importación sobre PIB, o sea, es importante, si se dan cuenta, va creciendo también, y eso lo que refleja es también la vinculación que tiene lo que importamos con lo que luego exportaremos. Entonces, eso es importante. Sin embargo, el giro, el twist que es importante ver aquí es que la economía mexicana trate de buscar esa vinculación de las importaciones, sin embargo, darle un valor agregado para tener ese plus en la exportación. Entonces, esta gráfica es muy importante, siempre teniendo en cuenta la importancia de generar valor agregado.
La que sigue, por favor. Bueno, terminamos la primera parte de la presentación, que quería señalarles cómo lo vinculamos a través de estas gráficas de, del índice de apertura comercial, de la razón de exportaciones a PIB y la razón de importaciones a PIB. Lo que quería reflejarles a ustedes, estudiantes de comercio, es la importancia de tener un contexto de lo que estamos haciendo. Y también lo que ustedes al momento de estar pensando en los instrumentos ya concretos de comercio exterior, o sea, piensen también en cómo México se vincula y los actores relevantes en el comercio internacional. Ahora pasaremos al segundo elemento, la segunda parte que quería comentarles es los ejes de política comercial. La siguiente, por favor. Bueno, los ejes que tenemos en esta administración, básicamente queremos, son tres ejes, son los que queremos enfatizar. Es la inclusión, que básicamente por inclusión queremos tener un concepto mucho más amplio, que son las pymes, la inclusión también de grupos que no han sido beneficiados, o sea, por ejemplo, los grupos indígenas, las mujeres, o sea, todos los grupos que en general no están muy vinculados con el comercio exterior. Ahorita vamos a ver una gráfica, lo que yo llamo es el elitismo de las mercancías. Ahorita le voy a decir a qué me refiero cuando yo hablo del elitismo de la mercancía. Entonces, en el eje de inclusión, queremos que esos actores que en general, esas empresas pequeñas, esas comunidades que no suelen estar muy vinculadas con el comercio exterior, traten de vincularse. No es una tarea nada fácil, o sea, es una tarea muy, muy complicada, porque el comercio exterior, ustedes lo saben, es elitista por naturaleza. Después voy a explicar a qué me refiero con que es un sector elitista. Otro eje importante que tenemos, que es muy importante, que tiene que ver mucho con las cadenas de valor y la generación de valor agregado, es la innovación. Los países que más valor agregado y que más generan crecimiento primero que todo en el comercio exterior y en su PIB, son países que tienen alto nivel de innovación. México no hemos estado invirtiendo lo suficiente y hemos estado muy atrás en la innovación. No es sencillo porque tienes que invertir, es algo muy complicado y es una serie de políticas, no solamente la política comercial, no solamente que tengamos un tratado de libre comercio, que es un instrumento, recuérdenlo, los tratados de libre comercio son instrumentos, no es el fin último. O sea, es importante que tengamos también una política de innovación para poder dar el valor agregado si importamos ciertas cosas. O sea, al tener innovación y generar una adopción tecnológica importante en ciertos sectores, vamos a generar ese valor agregado. Entonces, la innovación es otro elemento relevante que tenemos a considerar. Y también el aspecto de diversificación. Aquí, pues se nos ha criticado muchísimo de que solamente exportamos a Estados Unidos, que estamos extremadamente concentrados las exportaciones, y así es, así. Ahorita vamos a hablar un poquito de ese tema y la importancia de tener otros tratados. Muchas veces nos critican de que para qué tenemos más tratados si con el tratado con el TEMEC o el antiguo TELCAN era más que suficiente. O sea, por eso es importante. Yo creo que es muy importante tener tratados con otros países y otras regiones del mundo, y lo hemos visto en ciertos productos emblemáticos. Ahorita le mencioné rápidamente la carne de cerdo, cómo se ha ido incursionando en un mercado tan difícil como el mercado japonés. Ciertos tipos de productos que son más allá de Estados Unidos. Entonces, sí tenemos, a pesar de que tenemos una concentración muy fuerte con Estados Unidos en exportaciones, o sea, yo creo que los tratados dan los instrumentos, pero hay que trabajarlos. Es importante que el sector privado, aproveche. O sea, uno como autoridad, como gestor de política comercial, al momento de generar un tratado, lo importante es que también el tratado sea aprovechado, o sea, y irnos más allá de Estados Unidos, que no va a ser sencillo. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, esos son los tres ejes que les quería platicar. La primera pregunta que les quiero señalar es y provocarlos. La pregunta ¿es factible reducir
la participación de las exportaciones de México a Estados Unidos a menos de 75%. ¿Por qué poco 75%? Vean, estas son la participación de todo lo que exporta México, del total exportado México al mundo, lo que representa Estados Unidos. ¿Cuánto representa Estados Unidos? Desde 1993 hasta el año 2020. Si se dan cuenta, jamás ha sido menor a 75. Nunca. Por eso le quise poner la serie histórica para que ustedes vieran cómo ha sido la concentración o la no diversificación, también se le puede llamar así, de las exportaciones de México a Estados Unidos. ¿Y cuál es la razón? Muy sencilla. Hay varios modelos, pero el modelo que yo creo que es más fácil de explicar, o sea, y es un modelo que lo ven, que es muy sencillo y muy lógico, es el modelo de atracción gravitacional. ¿Qué significa eso? Ese modelo es un modelo económico que explica ese tipo de concentración. Básicamente, este modelo viene también básicamente es un modelo físico, o sea, viene de la física, que luego se adoptó en economía. O sea, tú tienes al Sol, o sea, el Sol es la estrella, tiene una masa grandísima y tienes una atracción. La Tierra tiene una atracción gravitacional y el resto de los planetas hacia el Sol, por el tamaño que tiene el Sol. Este mismo concepto, imagínenselo, o sea, imagínenselo para Estados Unidos. Tenemos una economía, la más grande del mundo aún, Estados Unidos, con un PIB grandísimo, una capacidad de compra tremenda, y además nosotros, ese es el Sol en nuestro caso. Y otra cosa importante, estamos muy cerca, la distancia es muy importante. Conocemos, los exportadores mexicanos conocen el mercado, conocen los gustos de Estados Unidos, tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, hemos estado en los últimos 26 años, 27 y mucho antes, desde toda la vida, hemos estado vinculados, queramos o no, a Estados Unidos, y el modelo de atracción gravitacional te dice eso. Tú vas a exportar o tus exportaciones se van a dirigir al mercado grande en tamaño y al que esté más cercano y al que tenga características importantes, como tratado de libre comercio, que entendamos a este mercado, y obviamente que sepamos exportar, que conozcamos el mercado, y para bien o para mal, ya tenemos mucha experiencia, los exportadores mexicanos e importadores conocen el mercado americano, y de esta forma, pues estamos en esta forma, mucha gente dice, México está en su área de confort, por eso exporta hacia Estados Unidos. Entonces, eso yo diría, no, más bien es una cuestión también económica, y también es cierto, tenemos un gran conocimiento del mercado de Estados Unidos, conocemos a Estados Unidos, pero no conocemos tanto a Corea, no conocemos tanto a China, no conocemos tanto a los países africanos. Entonces, no exportamos a esos países por falta de conocimiento, también vinculaciones, y además son mercados que están muy lejos, y el nivel de PIB de Estados Unidos, la cantidad, el tamaño de la economía americana y el poder de compra, pues buena parte de nuestra oferta exportable se va a Estados Unidos. Básicamente no tenemos oferta exportable más allá muchas veces de Estados Unidos. Entonces es natural. Entonces, por lo tanto, o sea, véanlo por este lado. O sea, no es malo. Yo no estoy, o sea, no es algo malo que tengamos una concentración alta. Esta forma es natural, que estemos tan concentrados en Estados Unidos. Claramente es un riesgo, y lo vemos claramente con la llegada de Trump, nos metió en una serie de problemas en la medida que Trump amenazaba con denunciar el Tratado de Libre Comercio. Entonces, cuando tienes una relación así, tan estrecha con Estados Unidos, es un beneficio, es algo que hemos estado aprovechando. Sin embargo, también tiene muchos riesgos, pero es algo que vemos, que lo tenemos que ver como un aspecto idiosincrático de la economía mexicana y americana. Entonces, aquí les dejo la gráfica. O sea, la pregunta es esta. Vamos a ver si la podemos contestar, pero traigan en mente si es posible reducir esto. Y si se dan cuenta, solamente para señalar, en el año 2012 tuvimos la concentración más baja, la participación más baja, con 77.6. Fue con el momento en el cual México se vinculó muchísimo en ese momento la economía mundial exportaba muchísimos commodities, y México en cierta forma aprovechó la exportación hacia China. China en ese momento exportó muchísimo, o sea, importaba muchísimo, y México aprovechó eso. Sin embargo, si se dan cuenta, no ha sido abajo del 75%, y se ha mantenido. Si se dan cuenta, en los últimos años hemos estado rondando entre 81, 79, y en el año 2020, a pesar de la crisis, nos concentramos, obviamente con mayor razón,
no pudimos exportar. La crisis COVID nos hizo pues que nos concentráramos aún más hacia Estados Unidos. La que sigue, por favor. Esta gráfica es un poco intimidante, o sea, yo creo, pero es básicamente la misma información que les dije arriba, pero puesta desde un punto de vista cuantitativo. O sea es cuantificar cómo hemos estado concentrados, cómo se concentran las exportaciones de México a través de un índice, que esta es la relevancia de este índice. El otro índice que les mencioné de participación es bastante intuitivo, sin embargo, este es mucho más poderoso. Este se llama índice de Herfindahl-Hirschman y se utiliza muchísimo en el análisis de competencia. Cuando tienes una serie de empresas, en la teoría de competencia, de concentración, tienes una serie de empresas o una serie de mercados en el cual tienes pocas empresas. Cuando tienes pocas empresas y su participación en el mercado es muy concentrada, por ejemplo, en el caso de un monopolio, recuerden, en un monopolio hay una sola empresa. Por lo tanto, esa empresa tiene 100% del mercado. El índice de Herfindahl-Hirschman, en ese caso, sería 10,000. O sea, todo es, entonces 10,000 significa que ese mercado en particular está monopolizado. Entonces, en competencia, la interpretación es muy sencilla. Entre más alto esté el índice de Herfindahl-Hirschman, menos competitivo es el mercado, menos empresas están compitiendo. O sea, y en la medida que se va haciendo más pequeño, quiere decir que hay más competencia, el mercado se reparte entre más actores, de tal forma que no hay muchísimas empresas, el índice tiende a estar por abajo de 1,000 o abajo de 200, entre más se acerca a cero. Ese es en teoría de competencia. Este análisis, vamos a hacer una analogía con el comercio exterior. Obviamente aquí no vamos a hablar de monopolio, sino es más bien cómo estaba concentrada las exportaciones de México hasta ciertos mercados. O sea, obviamente es claro, si se dan cuenta, el índice de Herfindahl-Hirschman a lo largo de más de 20 años, 25 años, del 93 al 2020, ha fluctuado entre 6,053 y 7,881. ¿Qué significa esto en términos de este índice? Que es México, o sea, lo que ya sabíamos. México está altamente concentrado, las exportaciones mexicanas están altamente concentradas e importante, desde el punto de vista geográfico. Este índice, por eso se llama índice de Herfindahl-Hirschman geográfico. Tenemos todo lo que México exporta al mundo, cada uno de los mercados, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, España, todos son 240, chequen en el Banco de México. Nosotros, la serie de estadísticas de exportación de México se divide en 240 socios comerciales o mercados de exportación, que Banco de México lo tiene así clasificado. Entonces, esos 240 histórica, o sea, ustedes registran la serie, hacen el análisis, sacan la participación, lo elevan al cuadrado y encuentran este índice. ¿Cuál es la ventaja de este índice con respecto al otro? Este índice te dice cuánto has mejorado o cuánto has empeorado en este indicador. Y además el número tiene una interpretación muy clara. O sea, números de arriba de tal implica una concentración excesiva. Y entonces esa es la ventaja de mostrar el indicador de esta forma. Si se dan cuenta, del año 2000 al 2012 tuvimos una diversificación de los mercados. Y pocas veces se habla de esto. Lo que siempre se dice es que estamos muy concentrados. Sí, efectivamente. Y el índice, al tener un índice arriba de 5,000, quiere decir que estamos extremadamente concentrados. Sin embargo, se dan cuenta, sí hemos tenido diversificaciones. O sea, el índice te indica que sí ha habido las diversificaciones en las exportaciones de México, aunque claramente no han sido suficientes. Y quizá la pregunta, por eso la pregunta retórica que les hacía, quizás este índice se va a mantener concentrado. Es la parte idiosincrática del comercio exterior de México. Las exportaciones de México van a tender a estar concentradas en Estados Unidos. ¿Cuál será el índice, el índice más bajo que podemos alcanzar? Es una pregunta y por eso la política comercial tiende a tratar de buscar la diversificación a través de tratados comerciales, a través de buscar otros mercados. Sin embargo, les quiero mostrar esto en términos de esta gráfica. La que sigue, por favor. Este es otro indicador. Aquí sí ha habido una gran diversificación. Vimos ahorita que en términos de diversificación geográfica, estamos altamente concentrados. Sí ha habido cierta diversificación, ese es el resumen. Sin embargo, y quizá no haya mucho que hacer en términos de diversificar geográficamente. Se dan cuenta que aquí quise ponerles
cómo está la diversificación en términos de productos o sectores. Vean, aquí está una fotografía de las exportaciones totales de México por sectores en el año 1982 y el último año que tenemos disponible, que es 2020. En el año 82 exportamos 24.1 mil de millones de dólares y el 68.5% eran exportaciones petroleras, teníamos el 24.3% de manufacturas, el 2.1% eran de minería extractivas y 5.1% era el sector agropecuario. Vean el tamaño, yo también quise mostrar ahí, o sea, cómo el país se ha multiplicado desde el 82 al 2020, se ha multiplicado por 17 veces. O sea, ahí está la importancia, cómo el sector exportador, las exportaciones han sido un factor muy relevante y la dinámica que ha tenido de crecimiento las exportadores. Ahora vean, lo que era 68.5 de petróleo, ahora es 4.2. Se puede decir que el sector agropecuario se ha mantenido bastante similar en más de 30 años y el sector extractivo se ha mantenido bastante igual. Sin embargo, vean el cambio radical que ha habido en lo que México exporta. Ahora exportamos, cerca del 90% son manufacturas. Entonces, la diversificación exportadora es radical. Aquí sí ha habido una diversificación muy fuerte y esta gráfica solamente revela pues, de los montos y el tipo de diversificación que hemos tenido. Adelante, la que sigue, por favor. Otra gráfica rápida que quería, o sea, comparativa. Las exportaciones agropecuarias versus las petroleras. O sea, se dan cuenta, o sea, México era un país muy petrolero, se dan cuenta, el 68.5% de las exportaciones de México en el 82 eran de petróleo. La agricultura se ha mantenido pues, fluctuando entre 10 y ahorita tenemos 4.47. Sin embargo, en el año 2020 quise resaltar o sea, algo que pocas veces, o no se menciona, mucho se mencionaba que México, o la importancia del petróleo. No, yo digo que la importancia más bien no debe ser el petróleo, debe ser la importancia que el sector agropecuario ha tenido a través de la apertura y a través de las inversiones que ha tenido el sector agropecuario exportador. Entonces, este hito exportador se los quería mencionar aquí y que lo vieran histórico. Cómo el petróleo ha dejado de ser tan relevante y México ya, yo no veo a México siendo un país exportador de petrolero ya en el futuro. La tendencia es muy clara. México ya dejó de ser un país petrolero, no es el futuro que vemos para México en la parte exportadora. En cambio, el sector agropecuario, pues básicamente ya rebasó en el 2020, o sea, el sector agropecuario, y es importante mencionar, es agropecuario. O sea, quiere decir que aquí no está agroindustria, es solamente sector básico de exportación agropecuaria. No están ningún producto procesado agropecuario, o sea, no están ni el azúcar, no está el jugo de naranja, no está la carne procesada ya básicamente son productos básicos agropecuarios y esos productos básicos son mayor que el petróleo. En el año 2020 se rebasó el petróleo. Entonces, nomás que lo quería que ustedes lo tuvieran en mente y lo tuvieran en perspectiva. La que sigue, por favor. Vamos a hablar al lado contrario. Ya dijimos que las exportaciones pues no se han mantenido concentradas en términos geográficos. Sin embargo, en términos de productos se han diversificado muchísimo. México es un país distinto totalmente al que era hace 30 años. Sin embargo, vean esta gráfica en importaciones, el panorama no es similar al que hablábamos en exportaciones. Ha habido una gran diversidad, bastantes, no sé, ahorita la cuantificamos o lo cualificamos. Aquí les quiero poner los tres fuentes de importaciones, proveedores o fuentes de importaciones de México, es Estados Unidos, China y la Unión Europea 27. El China es la línea roja, Estados Unidos es la línea superior verde y la Unión Europea 27 es la línea azul. Entonces, si se dan cuenta cómo a través del tiempo la proveeduría de Estados Unidos se ha ido reduciendo. Y ahí también la quise caracterizar con la entrada del TELCAN, la entrada del Tratado de Libre Comercio con Europa, China en la OMC, la crisis. Ahí se dan cuenta, China pasó de ser un proveedor marginal, 0.6% de todo lo que importábamos
en el 93 era de China, y ahora tenemos casi el 20% de todo lo que importamos es chino. La Unión Europea se ha mantenido, se dan cuenta, se ha mantenido bastante estable, y Estados Unidos, se puede decir, el gran, no perdedor, digamos, la gran diversificación que ha habido es a través de Estados Unidos, que pasó de tener un 75.5 a menos de 40, a menos de 45, 43.8 es el dato más cercano. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Se dan cuenta, en el largo plazo, las importaciones de México han buscado optimizar las fuentes geográficas, ahí se ve claramente, de proveedores, minimizar costos, conseguir una mayor eficiencia en la segmentación y utilización de insumos dentro de las cadenas globales de valor. Sin embargo, para ciertos productos, en ciertos sectores, aún existe, existe campo para seguir cambiando la proveeduría. Eso es muy importante en las fuentes de importación. Sin embargo, el paradigma se puede estar cambiando. Ahora el paradigma es de que se quieren regresar ciertas exportaciones, ciertas proveedurías quieren regresar a América del Norte. Entonces, esta gráfica quizá, esta tendencia de caída quizás pueda alterarse. Y además el conflicto comercial de China y Estados Unidos puede ser que esta dinámica que era válida, donde las empresas trataban de optimizar la proveeduría, quizá este paradigma pueda cambiar. Pero por el momento, esto es lo que ha pasado en los últimos años. La que sigue. Y aquí, otra vez lo reflejamos, esta gráfica es el índice de Herfindahl-Hirschman de las importaciones. Aquí se dan cuenta, vean la amplia, o sea, comparado con las exportaciones, es la caída del índice es bastante espectacular. De 5,000 que teníamos, que era muy alto, pasamos a índice de 2,300, que es bastante, que el más bajo es el que tuvimos este año, 2,361, que en términos de índice, ese índice se puede decir que es un índice de moderada concentración. Arriba de 5,000 dijimos que es muy alta concentración. Índices de 2,000 y tantos se puede decir que se puede clasificar como moderada concentración. Entonces, esto es la importancia de cuantificar. Aquí por eso les quería poner este tipo de cosas que no suelen ponerse mucho en presentaciones, pero es importante cuantificar y poner qué significa. No solamente decir, hemos estado importando de otros países, no, ¿cuál ha sido el efecto, o sea, la reducción de esa o la diversificación que hemos tenido? Entonces, yo puedo decir con este índice, México ha diversificado las fuentes de importación en 60%, de 1996 al 2020 se han diversificado 60%, una reducción en el índice. Entonces, eso es importante desde el punto de vista, sobre todo cuando estás en la parte de policy making, de gestor de política económica, comercial, tener ese tipo de indicadores para irte sensibilizando de qué está pasando, con niveles numéricos. La que sigue, por favor. Esto es básicamente la que sigue el resumen. Vean, este es el resumen histórico de pero visto desde el punto de vista del índice de Herfindahl. Arriba tenemos las exportaciones, que ya se los había señalado, y abajo tenemos las importaciones. Si se dan cuenta, el comercio exterior, por eso es importante segmentarlo. O sea, los factores que definen las exportaciones son totalmente distintos a los factores que definen las importaciones. Y el índice lo dice claramente. Uno no se ha diversificado tanto y otro ha mostrado una diversificación bastante sustantiva. Adelante. Bueno, regreso a mi pregunta del 75. Y para eso voy a utilizar a Canadá. Aquí, o sea, la pregunta retórica que les quería hacer, esto es la misma gráfica, pero quise poner aquí a México y a Canadá. Este es el modelo de atracción gravitacional de América del Norte. De nuevo, tenemos Estados Unidos y se dan cuenta que tienen características México y Canadá. Ambos tienen más del 70% de todo lo que exportan, lo exportan a Estados Unidos. Entonces, Canadá y México estamos altamente concentrados con Estados Unidos. Entonces se dan cuenta. Por eso le decía que es idiosincrático. América del Norte, como bloque comercial, es así. Otros bloques no son así. O sea, esta es una característica muy particular de América del Norte, y por tener a un centro de gravitación como Estados Unidos, entonces incluso Canadá tiene una concentración altísima. O sea, la que sigue, por favor.
esta es la misma, vamos a poner la misma gráfica de arriba, ahora puesta a nivel de índice. También México tiene una concentración, tiene un índice arriba de 6,000, Canadá la tiene de 5,000. Ambos se pueden decir que están extremadamente concentrados, pero yo aquí, regresando a mi pregunta, ¿se podría México reducir? Yo creo que un benchmark para México podría ser lo que ha hecho Canadá, que se dan cuenta, no es que haya hecho mucho. O sea, Canadá también está extremadamente concentrado con Estados Unidos. Entonces, mi pregunta es, ¿se puede concentrar? No, se puede, no es sencillo desconcentrar. Y la muestra es Canadá. Canadá también está concentrado, pero Canadá puede ser la referencia. O sea, poder llegar a índices de 5,000 de Herfindahl es importante. ¿Y qué ha hecho Canadá diferente a México? Canadá tiene más mercados de exportación que México, más fuertes. Además de tener Estados Unidos, Canadá tiene a China, tiene a Reino Unido, tiene a Japón, tiene otros mercados que le ayudan a mostrar diversificación. Nosotros tenemos que buscar ese tipo de mercados, otras fuentes de exportación más fuertes. Actualmente tenemos a la Unión Europea, que es un mercado de exportación importante. También tenemos a Canadá como mercado alternativo a Estados Unidos. También ya tenemos a China, tenemos a Corea. Entonces, una posible estrategia es empezar a trabajar mercados diferentes, lo que ha hecho Canadá. Obviamente, la estrategia de Canadá es muy distinta. Canadá exporta también muchos commodities a China. China importa, recuerda, muchos commodities, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, no me gustaría replicar totalmente el modelo canadiense, pero es importante tener mercados, además de tener ya idiosincráticamente Estados Unidos, es importante trabajar otros mercados y tener, por ejemplo, otro mercado importante para nosotros es América Latina. América Latina, aunque es un mercado muy volátil por las crisis que tiene, igual que nosotros, pero tiende a ser un mercado que México tiende a exportar. Y por lo tanto es importante cultivar la relación comercial con América Latina, como lo hemos hecho a través de la Alianza del Pacífico. Quisiéramos tener una relación más fuerte con Brasil. Entonces, ese es el benchmark que les quiero poner. O sea, y podríamos ambicionar tener una diversificación geográfica tipo canadiense. La que sigue, por favor. Otra, aquí, bueno, ya, este es mi último tema de la parte diversificadora, es pues los tratados. Aquí esta lámina es, ¿qué es lo que hemos hecho hasta el día de hoy? ¿Qué tenemos? Tenemos una red de tratados importante, tenemos, además del TEMEC, tenemos otros 13 tratados de libre comercio que conectan a la economía mexicana con 50 países que representan el 61% del PIB mundial, con más de 1,358 millones de consumidores potenciales. Y pues bueno, es importante seguir con esta. Ha habido muchas críticas, mucha gente dice que ya no es necesario tener tratados con otros países. O sea, el más reciente que tuvimos fue con el TPAT o el CPTPP, como se le conoce en inglés, y continuamos la relación con Reino Unido. Reino Unido salió de la Unión Europea a través del Brexit. Sin embargo, mantenemos una relación con Reino Unido. Vamos a profundizar en ese tratado. Y se dan cuenta, hay regiones del mundo en las cuales México no tiene presencia, no tiene ninguna preferencia arancelaria. Vean, África, no tenemos ninguna relación, tenemos muy escasa relación comercial. Habría que empezar a cultivar algo quizás con África, quizás no un tratado, pero buscar algo más profundo. Con Corea del Sur se quiere hacer algo, pero esta es la visión actual. Y yo creo que los tratados, aunque vamos a estar concentrados con Estados Unidos, es importante tener preferencia, no solamente en la parte exportadora, sino de las fuentes de importación. Es importante tener proveeduría más allá de la de Estados Unidos. Y es importante, sobre todo cuando tienes de repente ataques como el que tuvimos recientemente con Trump. La que sigue, por favor. Este es el famoso, lo que les mencionaba, el elitismo de las mercancías. O sea, así le quise llamar, el elitismo de la mercancía, de las mercancías manufactureras. Esta gráfica, que los datos los pueden encontrar en el INEGI, es el número de empresas manufactureras de exportación de México. O sea, tenemos que exportan manufacturas, o sea, en el año de 2020, 6,095 empresas exportaron. Pero recuerden que tenemos más de medio millón de empresas manufactureras. O sea, tenemos, o sea, las empresas manufactureras que exportan son menos del 1%. O sea, la gente o la empresa que exporta en México son tan poquitas, o sea, que obviamente es una élite.
sea, a eso me refería con una élite. O sea, de más de 500,000 de empresas manufactureras que tiene el país, solamente 6,095 exportan. O sea, es una cantidad muy pequeña y obviamente es una élite. O sea, y se dan cuenta, en el año 2017 tuvimos 5,757. Entonces, en ese sentido, es lo que decía, el comercio exterior es elitista por naturaleza. La que sigue, por favor. Y aún peor, vean, esta es aún más dramática. Estas son el número de empresas manufactureras de exportación con personal ocupado de 1 a 10 empleados. O sea, eso significa pymes, ¿no? Pymes. O sea, el número de empresas que exportaron, y además por la crisis COVID, en el 2020 que exportaron, de acuerdo al INEGI, en manufacturas, fueron 161 empresas. O sea, lejos está el 2009, cuando tuvimos la crisis de financiera mundial, donde teníamos 337 empresas que exportaban, o teníamos ese registro que incursionaba en el mercado exportador. Ahora tenemos 161, que ya venía cayendo, y el COVID pues, nos llevó a un nivel mucho menor. Entonces, esta escasa inclusión, pues también se puede decir que es idiosincrática, no solamente es de México. Entonces, hay muchos retos, y a pesar que recuerden que los tratados modernos de nueva generación, como el TPAT, el TEMEC y el Tratado Libre de Comercio con Europa, que próximamente va a estar en vigor, va a entrar en vigor, pues, incluye un capítulo de pymes, de facilitación de pymes, incluso. Entonces, es algo, yo solamente le quiero mostrar el reto que enfrentan y la escasa inclusión que existe de las pymes. La que sigue, por favor. Bueno, este es el lado contrario. O sea, ¿quién exporta? ¿Quién es la dominancia? Pues son las empresas de más de 500 empleados. Las grandes empresas son las que dominan el comercio exterior de México. La que sigue. Bueno, estas gráficas, por fines de, yo creo que ya me llevé mucho tiempo, me gustaría brincarme las próximas tres. Es solamente vista del punto, es la misma gráfica que les mencionaba, pero vista aún más dramático del valor, no el número, sino aún. O sea, aquí nomás les quiero señalar en el 2020, las empresas de 1 a 10 empleados, o sea, las pymes, el 0.1 de todo lo que exportamos en el sector manufacturero fueron exportados por pymes. 0.1, señores. O sea que es una cosa mínima y decreciente. Entonces ese es el mensaje que quería lanzar aquí, y es algo pues aún más dramático que la concentración de exportaciones. Si quieren, lo podemos, la siguiente, por favor. Las siguientes. Entonces, pues básicamente pasamos a la que sigue, por favor. Pero no, básicamente es la misma idea. Entramos a la agenda de negociaciones comerciales, por favor. La que sigue. Ya les había adelantado, o sea, ¿qué es lo que hacemos en la Subsecretaría de Comercio Exterior? Y en particular, en nuestro caso, trabajamos en la parte de acceso a mercados y reglas de origen, facilitación comercial y procedimientos aduaneros. Es el área que un servidor negocia en los tratados. ¿Qué estamos haciendo en la agenda? Primero que todo, obviamente, o sea, ustedes saben que el año pasado, en el periodo de julio, entró en vigor el TEMEC, y estamos ahorita en proceso de ratificar el TELCOEM 2.0, el modernizado. Entonces, son dos tratados muy importantes por el tipo de socios que están vinculados ahí. También estamos modernizando y adecuando tratados, el acuerdo de el AEL, que o sea, es el acuerdo de Europa, de los países de europeos, de Asociación Europea de Libre Comercio, que es Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia. Estamos tratando de modernizar ciertos aspectos de ese tratado. Con el Reino Unido estamos trabajando con ellos a través, o sea, desde el punto de vista bilateral. O sea, el tratado que teníamos con el Reino Unido lo mantuvimos, el acuerdo de continuidad sigue vigente. Era muy importante no perder. Cuando el Reino Unido se salió de la Unión Europea a razón del Brexit, México era muy importante. O sea, nosotros estuvimos el año pasado, casi el 28 de diciembre, casi los últimos días, estuvimos con Reino Unido, pues tratando de buscar la forma de mantener la continuidad con ciertos beneficios, pero con la promesa de que íbamos a actualizar ese tratado. O sea, ahora estamos en pláticas con Reino Unido
de modernizarlo, de tener un tratado mucho más ambicioso que lo que tenemos, que no nos satisface ni a ellos ni a nosotros. Entonces tenemos una idea de profundizarlo. Con Israel estamos teniendo cierto tipo de diálogo, con Uruguay, con Centroamérica tenemos un diálogo también intenso, y con Japón, en la parte agrícola, con Japón tenemos, recuerden, un tratado bilateral, y también tenemos en el TPAT. Tenemos otros acuerdos muy importantes que queremos con Ecuador. Estamos llevando ahorita una negociación muy importante. Ecuador, yo creo que, o sea, como les dije, todos los tratados con América Latina, por más pequeño que sea el país o el mercado, siempre mi punto de partida es, siempre es importante para México tener un tratado de libre comercio con cualquier país de América Latina, no solamente por las cercanías y la cercanía que tenemos cultural, sino por la relevancia de nuestras exportaciones y abrir mercados que para nosotros son muy importantes. Entonces, hay sectores que tenemos un amplio interés de llegar a Ecuador. Estamos trabajando en ello. Esperemos que el próximo año tengamos ya dar buenas noticias y tener un tratado ya firmado con Ecuador. Ecuador quiere ser parte de la Alianza del Pacífico. Entonces estamos trabajando, pero antes de eso tiene que tener un tratado con nosotros, con México, un tratado de libre comercio. Estamos trabajando con Brasil, con Argentina, que son tratados, son países que hemos estado, actualmente tenemos acuerdos parciales a través de la LADI, pero queremos hacer algo más fuerte, algo mucho más profundo con ambos países. No son tratados sencillos, son complicados por las sensibilidades que México tiene en ciertos sectores, pero la oportunidad yo creo que es muy amplia. Y con Corea del Sur, es un tratado que sinceramente ya, o sea, ya no la debemos los dos países. O sea, realmente es un tratado que es un socio muy importante. En los últimos años Corea del Sur se ha convertido en un mercado de exportación agrícola muy importante. Claramente hay sensibilidades, pero yo creo que es un socio que ya deberíamos haber tenido un tratado hace más de 10 años o más de 20 años, pero las razones políticas no lo han impedido. Siempre vamos a buscar oportunidades comerciales con China y con la India. Tenemos diálogos con ellos. No necesariamente buscaríamos un tratado de libre comercio, pero tener un diálogo abierto con China y con la India, que es lo que estamos haciendo todos estos años, es muy importante. Y obviamente tendremos a través del TPAT, pues el Reino Unido está buscando una adhesión al TPAT. China y Taiwán recientemente, ven en las noticias, están buscando ser miembros del TPAT. Y bueno, la agenda es importante, tiene muchos retos, no va a ser sencilla, pero eso es lo que estamos trabajando. La que sigue, por favor. Ahora hablemos un poco de la coyuntura COVID-19. ¿Qué implicó el COVID-19 en el comercio exterior? La que sigue, por favor. Bueno, aquí está, aquí vean los números. Vean la gráfica, la gráfica pequeña de 2007 al 2019, ese es el comercio exterior de México. La barra azules son las exportaciones, la barrita naranja son las importaciones de México, las barritas de abajo son la balanza comercial, y la que está arriba es el comercio total. Vean lo que implicó la caída, el COVID-19, lo que implicó. De 915, en el 2019 alcanzamos el valor máximo en el comercio exterior de México, 915.8 miles de millones de dólares. Un año el COVID implicó de 915.8, cayó a 800%. O sea, una caída espectacular, que fue una caída peor que la caída, sea otra caída que también vemos ahí importante, fue, vean, de 2008 a 2009, esa es la caída de la gran recesión que tuvimos en el 2009. La caída del COVID fue más profunda que la caída que tuvimos en el 2009. Sin embargo, las buenas noticias están en la otra lámina. Vean, en el acumulado enero-agosto, datos más recientes, ahí yo recomiendo mucho que ustedes, si quieren datos estadísticos, las fuentes que yo recomiendo son el INEGI y Banco de México. Yo acabo de actualizar esta información con datos actualizados a agosto, y de enero a agosto, se dan cuenta, en el 2021 ya el nivel de comercio total llegó a 641.5 miles de millones de dólares, que ya es mayor en 5% al nivel que teníamos en 2019. O sea, por lo tanto, podemos decir que ya recuperamos el nivel 5% por arriba del nivel de antes de la crisis, o sea, al nivel de 2019. Ese es un mensaje positivo desde el punto de vista general. Ahorita vamos a ver a los asegúnes. O sea, ustedes saben que esto no es blanco y negro, tiene muchos grises en esta fotografía, ¿no? Pero eso es algo que quería señalarles. La que sigue, por favor.
Francisco, la otra. Bueno, esta es la gráfica. Aquí le quiero mencionar, es importante hacer este análisis. Tenemos, esta es, les quiero señalar, o sea, las 3 contracciones que hemos tenido de 2006 al 2021, hemos tenido 3 contracciones en las exportaciones de México. La primera es la gran recesión, la que ya les había dicho, que duró 13 meses de contracción. Ahí pueden ver la gráfica. La gráfica azul ese crecimiento anual de las exportaciones de México, y la línea roja es el promedio móvil, es para suavizar, o sea, los picos que se presentan. Entonces, la suavicé con un promedio móvil de 3 meses. La primera crisis es la de la gran recesión, que tuvo 13 meses de contracción, que es donde mostró caída. Durante 13 meses consecutivos se mostró contracción, que empezó en noviembre de 2008 y terminó en noviembre de 2009. O sea, 13 meses consecutivos, y la contracción, se dan cuenta, fue bastante profunda. O sea, en su momento más crítico, las exportaciones mexicanas cayeron 35.7% anual. La siguiente contracción, que probablemente ustedes no la recuerdan o no se menciona mucho, y incluso yo le llamo, es un número acuñado por mí, yo le llamo el enfriamiento comercial global, que ese duró más o menos 19 meses. Se dan cuenta, duró más que la otra, no fue tan profunda, es la primera característica de esa crisis, pero duró mucho más que la gran recesión. Empezó, se puede decir, el primer negativo empezó en marzo de 2015 y terminó en septiembre de 2016. Es una crisis muy larga, no tan profunda, y básicamente se debió o sea, coincide mucho, son muchos factores. Hubo contracciones en el petróleo, crisis petrolera, también coincide con la llegada de Trump al poder, y una serie de factores. Y entonces, por eso yo lo llamo enfriamiento comercial global, porque en general todo el mundo mostró una caída en la tasa de crecimiento, y México también mostró. La otra caída que se dan cuenta es la del COVID, que duró 7 meses solamente, la etapa profunda, una caída, o sea, se dan cuenta, es mucho más profunda. En un momento crítico, en mayo o junio, las exportaciones llegaron a caer 56.6. Esa es la caída más grande que hemos registrado en toda la historia de esta serie. Estamos hablando de 1980, o sea, mucho más profunda que la gran recesión. Pero, o sea, entonces fue una caída, probablemente, básicamente, se acuerdan, en abril y en mayo dejamos de exportar, o sea, por el COVID. O sea, Estados Unidos cerró la frontera, no pudimos exportar, el sector automotriz se contrajo tremendamente. O sea, y entonces básicamente la contracción fue, o sea, se paralizó el sector exportador, y se dan cuenta, fue una caída tremenda, pero duró muy poco, y se dan cuenta, la recuperación fue muy rápida. Se puede decir que esa crisis duró de abril del 2020, y más o menos por octubre del 2020 ya empezamos a mostrar números positivos, aunque ya la recuperación, como le dije en otra gráfica, se va dando más ahorita a mitad de este año, ¿no? Pero ya los números negativos se dejaron de reflejar más o menos por octubre, noviembre. Y luego se dan cuenta, miren el incremento, por eso lo quise poner ahí. O sea, luego tuvimos un incremento anual, un aumento en mayo de 125.2%, por eso la quise suavizar. Entonces, esas 3 crisis, se dan cuenta, son muy distintas. La crisis de la gran recesión, el enfriamiento comercial global, y el COVID. La duración, la profundidad y las razones de por qué se están dando esas crisis son totalmente distintas. Entonces, por lo tanto, hay que caracterizar, ese es el punto importante, qué tipo de crisis nos estamos enfrentando, o qué tipo y qué tipo de recuperación vamos a tener. Son muy distintas las recuperaciones dependiendo del origen de la crisis. Y por eso le quise mostrar las 3 más recientes, para que vean lo distintas que son cada una de ellas. Y también la que sigue, las razones sectoriales. Actualmente, en la del COVID, el sector que más está sufriendo es el automotriz. No ha recuperado el nivel de precrisis. La que sigue, por favor. Bueno, esta es otra crisis, otra forma de ver lo mismo. O sea, esta ya es una combinación de las 2 anteriores. Estas las quise traslapar para que vean el efecto. O sea, lo que ya había dicho, la contracción COVID fue muy profunda, es la roja, pero la recuperación a nivel previo ha sido muy rápida. Ya, esa crisis. Y otra cosa importante de la crisis COVID, que les quiero señalar, ya teníamos una desaceleración antes de que en marzo el COVID hiciera su aparición triunfal, digamos, o sea, por decirlo de una forma graciosa, en el mundo.
Antes de eso ya se dan cuenta, la gráfica roja ya había caído, o sea, en mayo de 2019 tuvimos el punto máximo en el nivel de exportaciones de México. Como 8 meses las exportaciones estuvieron cayendo, pero era por la desaceleración que México tuvo. Hubo un nuevo gobierno, aparentemente afectó muchísimo la llegada del nuevo gobierno y las nuevas administración, como generó cierto tipo de incertidumbre, sobre todo en la parte más bien en las inversiones, que ahí es donde se nota más claramente, y eso generó una desaceleración previa. Sin embargo, el COVID terminó por acabar, llevarnos a una recesión, y estas son las crisis que se les quiero mencionar. Esta es la radiografía total de cuando inicia. La línea punteada viene siendo, o sea, cuando recuperamos el nivel de precrisis, cuando tuvimos los números negativos, es la anterior, la que les mostré, y esta básicamente es una forma de caracterizar las 3 crisis, pero vistas todas en una misma gráfica. Está un poco complicada la gráfica, inicialmente se ve complicada, sin embargo es muy sencilla. Básicamente es cuándo empieza, cuánto dura, o sea, cuál es la recuperación y la velocidad de salida. Eso es importante. Y este cuadrito que está en un lado de la gráfica, o sea, se los quería mostrar para que ustedes pues cuantificaran el tipo de crisis que tenemos y que hemos tenido y la recuperación que estamos esperando. La que sigue, por favor. Creo que es el fin. Exactamente, es el fin de esta presentación. Félix, pues muchísimas gracias, nos acabas de dar toda una cátedra muy valiosa la información. No sé si haya alguien que tenga alguna duda, algún comentario y guste por acá. Fabián López, adelante, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Primero quiero felicitar a la directora de la carrera de comercio por la conferencia que estamos teniendo, ha sido muy importante, y también al maestro Francisco, que yo lo considero un apasionado en lo que se refiere a la política económica comercial, ¿verdad? Pues, y esto pues se ve con la conferencia del día de hoy. Y mi comentario es con lo siguiente, sobre todo con lo último que señalaron, ¿no? Como mexicano también escuché las percepciones que se decía acerca del nuevo gobierno, ¿no? También yo hice esa reflexión al momento de decir, bueno, sí me animo o no me animo, y fue de hecho también cuando habló precisamente de el apoyo que debe tener la inversión, ¿no? Entonces para mí eso fue un detonante como decir, no poner en duda. Así que los resultados, por ejemplo, que vemos hoy en día por el nuevo gobierno, pues no son eso que se decía en un principio, ¿no? Que vamos a hacer la segunda Venezuela o una cuestión así, ¿no? Entonces, con los resultados o con la exposición del día de hoy, eso es lo que yo veo como mexicano, ¿no? Y no decirlo, ¿no? Obviamente que esto es a título personal, no me siento defraudado, ¿no? Entonces, felicito al ponente, felicito también a la escuela y al maestro Francisco por su gestión. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien más que guste hacer uso de la voz? Aprovechando el conferencista de lujo que tenemos. Jóvenes, aquí, ¿alguien? ¿Alguna duda? Perdón, Félix, es que estamos ya en el modelo híbrido, entonces tengo unos alumnos en casa, otros alumnos están acá de manera presencial. No, déjenme. Acá tengo a mis alumnos presencialmente. ¿Alguien más que guste hacer uso de la voz? Adelante, por favor. ¿Nadie? Creo que dejaste todo exageradamente claro, Félix. La verdad es que sí, una información muy digerible. Te felicito porque veo que todas las gráficas son de tu elaboración propia y la verdad es que son magistrales esas gráficas.
Si nadie más va a hacer uso de la voz, Jacqueline, por ahí, ¿está aquí o está conectada? Está conectada. Jacqueline, ¿sí está por ahí? Jacqueline Arredondo. Gracias, maestra Lubia. Hace aquí un comentario. Muchas gracias por la información. Bien, si nos permites, Félix, aquí voy a hacer nada más rápidamente una proyección. A ver, un segundito nada más. Listo. Escuchamos a nuestra compañera Jacqueline. Adelante, por favor. Sí, profesor, muchas gracias. Universidad Xochicalco Campus Tijuana otorga el presente agradecimiento al maestro Félix González Sáenz por su valiosa participación con la ponencia Perspectiva de Política Comercial, apuntes de la estrategia de las negociaciones comerciales y oportunidades de diversificación para alumnos de comercio internacional y aduanas. Muchas gracias, Jacqueline. Lo firma el maestro Rogelio Armando Pulido Oviedo, director académico Campus Tijuana, y la maestra Guadalupe Chan Becerra, directora de la licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas. Pues no nos resta más que agradecerte nuevamente, Félix, enviarle nuestros saludos a la secretaria Tatiana Cloutier, así como a la doctora Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, y reiterarnos también acá a la orden cuando gustes visitarnos. Aquí tienes tu casa. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Gracias. Muchas gracias, Félix.